Quiero saber si están, vamos a abordar todo lo que es las partes de generalidades de lo que es el intestino delgado en su parte de anatomía macroscópica. La siguiente, por favor. El intestino delgado, en la parte anatómica podemos diferenciar segmentos, de los cuales son tres. Aquí está el duodeno, que es una porción fija de aproximadamente 25 centímetros. El yeyuno, que está limitado pues, desde el ángulo de Treitz hasta el 40% de la longitud total del intestino delgado. La diferencia entre el yeyuno y el íleon, que es más o menos este último, el 60% de la longitud total, concluye en la válvula iliocecal o también denominada iliocólica. Esta división es más en el orden funcional para fines de explicación. Si vamos a hacer una delimitación un tanto más puntual, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a comenzar a delimitar lo que es el duodeno. El duodeno comienza en el píloro. Este mismo órgano delimita y separa de lo que es el estómago de la primera porción del intestino delgado, el duodeno. Luego, el segundo límite es el ligamento de Treitz, es donde termina el duodeno y comienza la porción del yeyuno. En su tercer límite, en realidad, no existe una delimitación cabal. Solamente es una referencia anatómica que delimita el yeyuno del íleo. Arbitrariamente es como el 40% distal se considera que es el íleo. Vamos a ver de que esta porción del intestino es la más larga, ¿no es cierto? Entonces, sigamos con la siguiente diapositiva. El íleo se encuentra separado del ciego y también como funcionalmente y anatómicamente se define como el límite final del intestino delgado y es la válvula iliocecal o también llamada iliocólica, porque en realidad termina en el colon, ¿no es cierto? Entonces, vemos de que la masa intestinal intraabdominal es la que más espacio ocupa dentro de esta cavidad. Sigamos. Para un estudio un tanto más centralizado podemos delimitar en su anatomía a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Es una parte fundamental, muy pero muy importante, tanto en el orden anatómico como funcional. Anatómicamente es la porción fija del intestino delgado, además de que se constituye uno de los órganos que está ubicado en el retroperitoneal, por debajo de la hoja posterior del peritoneo. El límite ya lo habíamos nombrado, es el píloro, el límite superior, y el límite inferior es el ligamento de Treitz. Podemos nombrar de esta porción, en esta porción, al duodeno como la parte superior, que es la parte superior del duodeno, ¿sí? O también llamada primera porción, ¿no es cierto? Después la parte descendente, denominada como segunda porción. La inferior, también llamada, es horizontal. Y la cuarta porción, que sería el ángulo propiamente dicho. Definimos como porciones 1, 2, 3 y 4. Tenemos que diferenciar estas porciones tanto en el orden anatómico como funcional, ya que en la segunda porción se encuentra desembocando la papila, ¿no? O también llamada ampolla de Vater.
La segunda. La otra diapositiva, por favor. Hablamos del límite final de la primera porción del intestino delgado, también llamado el ángulo de Treitz, que dentro de su configuración está formado por un ligamento. Un ligamento que tiene diferentes características en sus inserciones. Una inserción, como se nota en la figura A, inserción en la flexura duodeno-yeyunal, ven una sola banda. En la figura B, inserciones en la flexura de la tercera y cuarta porción del duodeno, es una variante anatómica. En la figura C, la inserción del ligamento solo está en la tercera y cuarta porción del duodeno. Y en la figura D se denota que el duodeno tiene múltiples inserciones separadas por su ligamento en su espesor. Bueno, estas son en realidad variantes anatómicas que hacen de que esta porción sea fija. La podemos sentir manualmente y visualmente también si es que nosotros abordamos vía laparoscópica. La siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las características macroscópicas que diferencian de yeyuno e íleo? Las nombramos puntualmente. Tanto en la imagen del lado izquierdo como del lado derecho, vemos de que el yeyuno tiene un diámetro mayor en su circunferencia, es mucho más grueso, las paredes son más gruesas, se nota de que tiene un buen espesor, los pliegues son prominentes, el mesenterio es menos adiposo, es mucho más delgado, y los vasos tienen una configuración un tanto recta y son bastante largos. A diferencia de la porción ileal, que es la mayor en cuanto a su longitud, podemos ver de que el diámetro es mucho menor, es más delgado esa porción del intestino. La pared es menos gruesa, se torna casi transparente. Los pliegues son menos prominentes, el mesenterio tiene infinidad de contenido adiposo y los vasos se hacen mucho más curvos, tortuosos y pequeños. Esto es por las razones de la funcionalidad que tiene una porción con respecto a la otra. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias en su funcionalidad. La siguiente. Aquí vemos una porción de asa yeyunal, donde acabamos de mencionar que es de diámetro mayor, además de que la pared es mucho más gruesa, se nota que los pliegues son más prominentes, el mesenterio es con menos tejido adiposo y los vasos son un tanto más direccionados rectos, ¿no? La siguiente. El íleo, a diferencia del yeyuno, vamos a volver a remarcar en sus características anatómicas, tiene un diámetro más menor. Después los pliegues son menos prominentes, la pared es más delgada, el mesenterio es más adiposo y los vasos son mucho más flexuosos y más pequeños. La siguiente. En cuanto a su nutrición arterial o irrigación arterial del intestino delgado, tenemos que decir de que el intestino delgado y el grueso comparten la misma irrigación y están dadas por las arterias mesentéricas superior y inferior y que se originan la primera en la cara anterior de la aorta abdominal y la segunda pues por debajo del tronco celíaco. Estas son las dos principales arterias que nutren tanto al intestino delgado como al intestino grueso. ¿Sí? Algo más selectivo en cuanto a nombrar a la irrigación de la primera porción del duodeno, podemos decir de que esta porción del intestino tiene una nutrición
accesoria o específica, que es proveniente de la arteria gastroduodenal, la arteria pancreatoduodenal superior y la arteria pancreatoduodenal inferior. A diferencia de la irrigación del yayuno y del íleon, es específica para su irrigación de la arteria aorta, de la mesentérica superior y de las arcadas arteriales y de los vasos cortos. Podemos definir de que este órgano es muy, pero muy bien vascularizado, dada la funcionalidad que tiene y además de su poder de absorción importante. La siguiente. El drenaje venoso es bastante similar, además corre a cargo de las venas mesentéricas superior, ¿no? Que es la principal y la que más contribuye a la vena porta, ¿no? Junto con la arteria mesentérica inferior y con la vena esplénica. Este drenaje venoso está dado por las tres ramas que son muy importantes. La siguiente. El drenaje linfático del intestino delgado están dados esencialmente por plexos linfáticos muy importantes que son los mesentéricos, los ganglios que están cerca de la porción mesentérica del intestino delgado que se llaman los yuxtaintestinales, son grupos ganglionares, los ganglios mesentéricos, los ganglios centrales superiores y los ganglios mesentéricos superiores. Son grupos en realidad de ganglios que recogen la linfa y son llevadas hacia la cisterna magna. Y por supuesto transportan el kilo y se incorpora al torrente sanguíneo a través del conducto torácico. Esta distribución de las cadenas ganglionares tienen pero muy importante su conocimiento porque cuando se hacen resecciones en bloque y en estas se va a englobar tanto los ganglios que son los yuxtaintestinales, mesentéricos y los centrales superiores. Si valga el término, se conforman dentro de estos cuatro grupos de esa manera muy específica. La inervación parasimpática está dada por el vago, que es muy importante esta inervación, y la inervación simpática por los nervios esplágnicos. La siguiente. Bueno, hablamos de histología. Histología de la pared del intestino delgado está conformada por porciones tanto que es la membrana mucosa, la muscular, membrana mucosa, la submucosa, la muscular propia y la serosa, que está dada por los repliegues parietales y viscerales del peritoneo. En la membrana mucosa se encuentran las vellosidades intestinales con su respectiva red vascular. Además, están conformados por un epitelio cilíndrico simple y células calciformes y mucosas. En la lámina tiene una lámina propia, tiene un músculo liso y vasos sanguíneos centrales. El capilar linfático central o el quilífero, denominado así, y las aperturas de las criptas de Lieberkühn. La capa muscular de la mucosa es algo que no tiene mucha significancia. Lo que sí tiene valor y significado es la submucosa, que es una capa adicional que está por debajo de la mucosa. Y para efectos de reconocimiento de los estratos y tejidos, tiene una relevancia fundamental. La capa muscular está conformada por dos tramas. La más interna, que es la capa circular,
y la más externa, que siempre es la longitudinal. Son dos anillos musculares muy importantes que tienen su función específica. Y la serosa, por último, la serosa está recubierta por repliegues peritoneales y que le dan una funcionalidad y seguridad al mismo tejido y al entorno del intestino delgado. La siguiente. La siguiente, por favor. Eso. Ya. Seguimos con las características microscópicas, ya pero en particular. Son especiales, las denominamos. Los pliegues circulares y las vellosidades y las microvellosidades constituyen características microscópicas especiales dentro de lo que es la parte más interna del intestino delgado. Hablamos de pliegues circulares, ¿no?, en el que el quimo fluye en una ruta especial, lo que hace de que el tránsito sea mucho más lento y su avance sea pues de esta manera, y que se favorezca el contacto del bolo alimenticio con la mucosa, ¿no?, promoviendo de esta manera la absorción específica de todos los nutrientes que se nos haya podido proporcionar en esta porción. Esos son los pliegues circulares. Hablando de las vellosidades intestinales, son proyecciones que van desde 0,5 milímetros a 1 milímetro. Tiene el aspecto aterciopelado, aumentan la superficie para la digestión y para la absorción. Las microvellosidades son modificaciones de las porciones más externas de las vellosidades intestinales, también llamada plasmalema. Son células epiteliales que recubren las vellosidades intestinales y que tienen el objeto de incrementar el área de superficie del intestino delgado, y también se denomina como borde en cepillo. Son estructuras especializadas que tienen la función y el cometido de aumentar la velocidad, aumentar la posibilidad de superficie absortiva. La siguiente. La fisiología del intestino delgado. ¿Cuáles son en realidad las funciones del intestino delgado? Uno será pues la parte de la digestión, ¿no es cierto? En esto podemos reconocer de que se absorbe completamente los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, que son compuestos esenciales dentro de lo que es nuestra alimentación y lo que necesita el organismo. Luego está también, va a ser completada con la digestión de los ácidos nucleicos. Y otra de las funciones fundamentales dentro de la fisiología del intestino delgado está la segmentación. La segmentación se refiere a la mezcla del quimo con los jugos digestivos y ponen a los alimentos en contacto con la mucosa para su absorción. Debemos definir de que se absorbe el 90% de los nutrientes y en especial agua. El agua es el vehículo donde están disueltos estos nutrientes, y bueno, pues la capacidad de absorción es muy importante, casi el 90%. El 10% sirve para circular y promover la propulsión. El siguiente. Seguimos con la fisiología. En realidad, la digestión y la absorción son también, se reconoce como parte fundamental de la fisiología del intestino delgado, donde se produce enzimas, la lactasa, sacarasa, maltasa, la lipasa intestinal, la lipasa pancreática, las
peptidasas, las pepsinas, quimiotripsinas. Se absorbe también aminoácidos, ácidos grasos, galactosa, fructosa, minerales y fundamentalmente podemos decir que el agua es el vehículo que más se absorbe y la función absortiva que tiene el intestino es alta y habíamos nombrado que era el 90%. Sigamos. Dentro de lo que ya habíamos nombrado hace un momento, lo que son la segmentación y la peristalsis, es parte de su función del intestino delgado. Habíamos visto de que está constituido por dos extensas capas musculares que son responsables de promover la segmentación, que son estrechamientos secuenciales del intestino, ¿no? Lo que va a originar de esta manera el peristaltismo propulsivo del quimo. La segmentación se ve en la tercera imagen, de arriba a abajo. Son contracciones sincrónicas que van siendo al mismo tiempo rítmicas y que hacen de que el quimo se movilice y al mismo tiempo se mezcle y se fragmente. Entonces podemos decir como parte fundamental del intestino delgado y de su fisiología, de que la segmentación y la peristalsis son acciones mecánicas muy importantes. La siguiente. Reconocemos dentro de lo que es el intestino delgado una función endocrina importante. El intestino delgado no es simplemente un tubo en el cual van a transitar los nutrientes, agua, donde se va a ejercitar la absorción, la mezcla y la peristalsis, sino también que son productores de hormonas. Podemos decir de que es un órgano productor de hormonas el más grande del cuerpo, tanto con respecto al número de células como que las elaboran, ¿no? Las hormonas. Podemos reconocer dentro de sus hormonas producidas la somatostatina, que inhibe las secreciones y la motilidad gastrointestinal, y el riego esplácnico, es dado en las células D. También es responsable de la producción de la secretina por las células S. Esta es responsable de la estimulación de la secreción pancreática exócrina. Además, estimula la secreción intestinal. Una de las hormonas pero muy importantes es la colecistocinina, las células I. Estimula secreción pancreática exócrina, lo mismo que la secretina. Estimula el vaciamiento de la vesícula biliar, inhibe la contracción del esfínter de Oddi. Eso en la porción terminal de la vía biliar extrahepática. También otra hormona que es producida por el intestino delgado se llama la motilina, dada por las células M. Estimula, responsable de la motilidad intestinal. Los péptidos I en las células L inhibe la motilidad y las secreciones intestinales. Otro de las hormonas que es producida son las péptidos 2 parecido al glucagón, las células L también, estimula la proliferación de epitelio intestinal. Y otra de las hormonas que se puede nombrar es la neurotensina, dada por las células N, estimula la secreción de la secreción pancreática y biliar, inhibe la motilidad del intestino delgado y estimula el crecimiento de la mucosa intestinal. Bueno, entonces esas son las más importantes y reconocidas por el intestino delgado. La siguiente. Bueno, una vez que hemos concluido lo que es el conocimiento, reconocimiento, función del intestino delgado, pasamos a ver algunas
particularidades que se presentan en su trayecto. Son divertículos. Podemos decir de que los divertículos son dilataciones saculares pequeñas que generalmente se dan en la emergencia de los vasos que transcurren su espesor o debilidades musculares de una de las dos porciones musculares del intestino delgado. Son llamados divertículos. Generalmente están presentes, ¿no?, en el 25% de la población sin mayor relevancia y sintomatología. Pasan inadvertidos y sus hallazgos son, incidentales. No suelen dar ningún tipo de síntomas a menos que estén complicados. Son solitarios y se localizan más en la segunda porción del duodeno, ¿no? Y a veces estas comprometen la ampolla de Vater. Son periampulares, generalmente en estudios endoscópicos intervencionistas, son hallazgos incidentales que en primera instancia suelen dificultar el canular en la ampolla de Vater. Bueno, pero es simplemente como una variante anatómica. En el resto del intestino delgado, tanto en yeyuno como en ilio, los divertículos ocurren en hasta el 5% de los pacientes. Con mayor frecuencia es en la primera porción del yeyuno y más frecuente en pacientes con trastornos de la motilidad intestinal. La siguiente. Divertículos duodenales. Habíamos dicho de que se presentan más en la segunda porción por su ubicación en el borde mesentérico. En la segunda porción están en menos proporción en la tercera y la cuarta porción del duodeno y rara vez en el contorno lateral de la segunda porción. Los divertículos duodenales se clasifican como congénitos y adquiridos. Los congénitos son raros, ya nacen con eso los pacientes, y habitualmente son acompañados de otras malformaciones del tubo digestivo y de otras partes del cuerpo humano. Los divertículos duodenales adquiridos son formaciones saculares de mucosa que contiene submucosa herniadas a través de un defecto muscular, como habíamos dicho, o por la emergencia de algún vaso perforante de los planos musculares. Eso sería en cuanto a una clasificación en congénitos y adquiridos, pero también se clasifican si están dentro de la luz o están fuera de la luz del intestino. Las extraluminales sobresalen hacia afuera de la pared duodenal, mientras que las intraluminales, o a manera de manga de aire de Bitzok, que sobresale a la luz de duodenal. Vemos unas imágenes, 4 imágenes, donde se puede ver que están anotadas con una flechita. Son dilataciones saculares y no revisten mayor significancia. La siguiente. Además de que estos divertículos duodenales solamente son sintomáticos, si es que se han complicado, como les habíamos dicho. Las complicaciones son hemorragia, pueden sangrar, más o menos son aproximadamente el 25% de las veces en que se ha complicado. Esa es la casuística. La perforación en un 18%, inflamación de este divertículo que denominamos diverticulitis. El absceso puede resguardar dentro de su contenido un absceso o fistulizarse entre asas intestinales o hacia otros órganos vecinos. Las fístulas habíamos definido de que son comunicaciones anormales que tienen un epitelio. Y estos divertículos también pueden causar obstrucción intestinal. Si se inflama o si se perfora, concurren
órganos vecinos y hacen procesos obstructivos intestinales, ya sean verdaderos o falsos, pseudoobstructivos. Los diagnósticos diferenciales en cuanto a los divertículos duodenales se tienen que hacer necesariamente con todo lo que es la patología ulceropéptica. También con los pseudodivertículos, aquellos que no tienen todas las paredes de su espesor. Quistes de Koledoc, con el mismo divertículo de Meckel que está ubicada hacia la porción distal del ilio terminal. Además, también hay que hacer el diagnóstico diferencial con colecciones pancreáticas después de procesos inflamatorios del órgano y también con el cáncer pancreático. Vemos una fotografía al lado derecho de la imagen donde se denota un divertículo que no reviste mayor significancia, pero que sí debe llamar la atención. La siguiente imagen, por favor. Bueno, eso es en cuanto a los divertículos duodenales. Pasamos a la estrella de los divertículos, que siempre a los cirujanos nos tiene, pues, haciendo diagnósticos diferenciales, y es el divertículo de Meckel. Definimos al divertículo de Meckel como una formación sacular del ilion terminal, formado por restos del conducto onfalomesentérico. Embriológicamente sabemos de que este conducto se oblitera y no debería dejar ningún resabio, pero a veces la persistencia de la porción más distal de este conducto se convierte en el divertículo de Meckel. La siguiente. El divertículo de Meckel, ¿no? Ocurre aproximadamente hasta el 3% de la población. El diagnóstico inicial es en niños en edades que van desde los 2 años. Rara vez se da en pacientes adultos. En todo caso, siempre el cirujano o el pediatra va a estar sobre este tipo de casuística, pensando de que los dolores abdominales sintomáticos puede ser simplemente un divertículo de Meckel. Las malformaciones que aumentan la incidencia y de la persistencia del divertículo de Meckel, ¿no?, son el onfalocele, atresias anorrectales, anomalías del sistema nervioso y también suelen ir acompañadas de anomalías del sistema cardiovascular. Es muy importante este capítulo del divertículo de Meckel porque sí o sí tenemos que hacer diagnósticos diferenciales muy puntuales. Sigamos. Debemos decir de que el divertículo, una diapositiva antes, por favor. Eso. ¿Tiene presentaciones clínicas? En general, no. Son totalmente asintomáticos. Cuando presentan hemorragia digestiva, que es más o menos en el 25 a 56%, ¿ya? Puede ocurrir también una obstrucción intestinal en más del 30%, ya sea con torsiones sobre su propio eje, lo que llamamos volvo, o invaginaciones o intususcepciones. Puede estar presentando con dolor abdominal en el 25% de los casos. Bueno, aquí hay algo importante que hay que remarcar y está resaltado con letras negrillas. El desarrollo de síntomas generalmente obedece al desarrollo de las complicaciones, porque si no se complicaran, ni siquiera supiéramos de que tenemos un divertículo. Así de claro. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con patologías enteramente pediátricas, ¿no? Como las duplicaciones entéricas, malformaciones arteriovenosas
úlceras gástricas, quistes gastrógenos, pólipos y en realidad la colitis ulcerativa. Sigamos. Podemos decir de que la presentación clínica del divertículo de Meckel, ¿no?, se presenta como complicaciones. 1. Infecciones del divertículo, que es la diverticulitis. Presencia de adherencias por el proceso inflamatorio intenso. Se suelen perforar. Pueden rotar sobre su propio eje, un vólvulo. La intususcepción, que es la invaginación sobre su propio tejido y eje. Podemos ver de que está conteniendo a veces parte de una hernia estrangulada y ocasionar choques hipovolémicos. Vemos fotografías tanto yendo de izquierda a derecha como se ve una porción del divertículo que está de manera oscura, ya con datos de necrosis. Las otras dos fotografías lo mismo, ya están negros y, bueno, a veces para solucionar este asunto, ¿no?, hay que hacer diferentes tipos de tratamientos quirúrgicos. Cuando se presenta una complicación del divertículo de Meckel, lo primero que hay que pensar es en una apendicitis aguda, y si no es una apendicitis aguda, lo más probable es que sea una diverticulitis por el divertículo de Meckel. La siguiente. El divertículo de Meckel, ¿cómo se lo diagnostica? El divertículo no da, habíamos dicho, sintomatología ni signología. En todo caso, el hallazgo es incidental. Si estamos haciendo estudios radiológicos, a veces se va conteniendo contrastes y se lo dibuja. Y es un diagnóstico radiológico también del orden de la incidentalidad. También se puede hacer diagnósticos endoscópicos y a veces son hallazgos en plena cirugía. Vemos aquí en la fotografía del lado izquierdo un divertículo de Meckel que tiene las mismas características del intestino, tiene base ancha, no aparenta que sea la causa inflamatoria y eso es muy, muy bueno, que tenga base ancha. Sigamos. ¿Qué se hace con el divertículo de Meckel? Generalmente se promueve una resección quirúrgica, ya sea laparoscópica o abierta. Difícilmente entramos a operar a un paciente con el diagnóstico de divertículo de Meckel. Entonces es un hallazgo casual, incidental. ¿Qué debemos de hacer? Resecciones quirúrgicas. ¿Y en qué consiste una resección quirúrgica intestinal? Una diverticulectomía simple, sacar el divertículo y suturar la base, ¿no? Solamente si tiene base ancha y larga, ¿no? Si tiene un compromiso de la base con perforación y necrosis, que generalmente se da en el niño, pues a veces hay que hacer resecciones intestinales. Es el caso del tratamiento del divertículo complicado, ¿no? Se practica resección segmentaria del hilo. Se hace una resección intestinal con posterior reconstrucción anastomótica ileo-ileal término terminal. La resección ileal segmentaria, si el divertículo contiene un tumor o en la base del divertículo está inflamado o perforado. La siguiente. El divertículo de Meckel en la laparoscopía, ¿cómo se hace? Diagnóstico y tratamiento. Existe controversias, es cierto, de qué hacer con un divertículo en una cirugía laparoscópica. El hallazgo fue incidental, es asintomático.
muchos de los cirujanos pueden hacer una diverticulectomía profiláctica, pero considerando aspectos anatómicos puntuales, tales como si la base es angosta. Aquí dice que otros autores aconsejan una conducta selectiva. Se extirpa si los divertículos están unidos por bandas fibrosas y que tienen bases estrechas. Si tiene una base estrecha, por esa misma sola característica, puede obstruirse, puede inflamarse, puede volvularse, puede perforarse, puede sangrar. En todo caso, no hacer nada. Se lo deja. Ya sea antes nombrado, diverticulectomía intestinales o resecciones en cuña, incluso. El divertículo de Meckel siempre ha sido todo un reto diagnóstico para los médicos y en especial para los cirujanos. Y una vez que se logra identificar la causa del problema, inclusive tenemos este tipo de controversias, ¿no? Que debemos elegir por cuál de los tratamientos es mejor. Bueno, por hoy día ese era el tema. Espero que les haya servido de provecho. Si hay alguna consulta, pues siempre estoy a su disposición. Vamos a darle un tiempo dependiendo de ustedes para que así ustedes tengan la oportunidad de preguntar. Si no es así, bueno, hasta luego, hasta mañana.